Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en las verdaderas entrañas de la producción industrial. Vamos a adoptar un enfoque casi documental para analizar cómo se mide y cómo se gestiona el alma, literalmente, el alma de cualquier fábrica, sus materias primas. El objetivo central de este análisis es súper claro. Tenemos que determinar cuáles son los principales KPIs, los indicadores clave de rendimiento, para la planificación, control y monitoreo de esos materiales. Y ojo, integrando además una entrevista crucial con el gerente de la planta, tal y como nos exigen las instrucciones de este taller. Porque seamos sinceros, en el entorno hipercompetitivo de la manufactura moderna, el éxito o el fracaso muchas veces no depende de tener la maquinaria más grande, sino de la precisión milimétrica con la que rastreamos los componentes más básicos. Vale, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Lo que veis en pantalla es la declaración de la misión fundamental, tal cual. Y no es una simple sugerencia, es un mandato literal extraído directamente del texto base para este taller de aplicación práctica. Nos exige, básicamente, tirarnos al barro, una inversión total en el mundo real. Fijaos en la palabra clave, determinar. No nos pide imaginar escenarios ni teorizar leyendo un libro de texto, sino ir, física o conceptualmente, a una industria y extraer los KPIs exactos que están utilizando en este preciso instante. Es, para entendernos, una invitación directa a levantar el capo de la maquinaria industrial y ver el motor de los datos funcionando a pleno rendimiento. Y para desgranar toda esta misión, seguiremos una hoja de ruta muy estructurada. Primero, el objetivo del taller. Segundo, la planificación de materias primas. Tercero, el control y monitoreo. Y por último, la perspectiva del gerente. Empezamos con la sección 1, objetivo del taller. Vamos a descifrar la tarea central. A ver, el punto clave al arrancar es tener clarísimos los límites de nuestra investigación, que se sostiene sobre estos 3 pilares. Primero, no buscamos un aluvión de datos sin sentido, sino los KPIs principales. Tenemos que separar el polvo de la paja y encontrar esas métricas que de verdad mueven la aguja. Segundo, nuestro enfoque es 100% la producción industrial. Aquí no entran ni las ventas ni la logística de reparto. Hablamos puramente de la fábrica por dentro. Y tercero, nos centramos en la gestión de materias primas. Absolutamente todo gira en torno a cómo entra el material en bruto, cómo se almacena y cómo se prepara para ser transformado. En resumen, lo que pasa de puertas para adentro, donde cada gramo de material es vital. Pasemos a ver cómo se desarrolla esto y cómo encaja en la sección 2, planificación de materias primas, nuestro primer pilar operativo. Esta es, sin duda, la gran pregunta de investigación que tiene que guiar la primera fase de nuestro taller. En la vida real, anticiparse a lo que va a necesitar una fábrica es casi un arte, pero un arte respaldado por datos muy duros. El documento original no nos da la lista de métricas masticada, nos reta a descubrirlas. ¿Será la precisión del pronóstico de la demanda? ¿Quizá el tiempo que tardan los proveedores en entregar o el índice de rotación de inventario que proyectan? Encontrar la respuesta a esto significa descubrir el secreto de cómo una fábrica evita 2 pesadillas: quedarse sin material y tener que parar las máquinas, o pasarse de frenada acumulando un exceso de inventario que inmoviliza muchísimo dinero. Es un equilibrio súper delicado, de verdad. Vamos a la sección 3, control y monitoreo industrial, supervisando el flujo de producción. Bueno, el encargo nos divide esta supervisión en 2 pasos que son distintos, pero que van totalmente de la mano. El paso 1, el control, suele ser algo más estático, más de pura seguridad. Es asegurar que lo que te dice el ordenador que hay en el almacén coincide con la realidad, frenar el desperdicio en origen y vigilar que la calidad del stock no caiga. Pero luego tenemos el paso 2, el monitoreo, y aquí la cosa se vuelve dinámica. Hablamos de perseguir a los materiales mientras viajan por las cintas transportadoras y se van transformando. Es estar pendiente de lo que se pierde al cortar, de los atascos que se montan al dispensar material, en fin, del rendimiento en vivo y en directo. Son, literalmente, las 2 caras de una misma moneda operativa. Y claro, dar con estos indicadores en concreto es el plato fuerte de esta parte del taller. Pensadlo bien, ¿cómo sabe exactamente el jefe de una planta cuánta materia prima se está yendo por el desagüe en la línea 3 ahora mismo? ¿Qué KPI les hace saltar las alarmas avisando de que un lote de materiales está retrasando todo el ensamblaje? Para responder a esto nos tocará rascar en métricas de eficiencia general, ver las tasas de material rechazado a mitad de proceso o los niveles de merma en la operativa. Este es el auténtico corazón de la fábrica, donde cada milímetro cuenta y cada segundo que pierdes te está costando dinero. Y llegamos a la recta final con la sección 4, perspectiva del gerente. Toca involucrar al liderazgo de producción. Y esto ilustra de manera brillante cómo el taller consigue tender un puente entre la teoría de clase y la grasa de los engranajes de la fábrica. A un lado tenemos el objetivo académico, determinar los KPIs, todo muy aséptico y ordenadito.
Pero en el otro lado está la ejecución práctica, plantarte allí y hacer una entrevista a un gerente o a alguien de producción. Porque a ver, los sistemas informáticos te escupen cientos de datos por minuto, pero es el gerente quien sabe qué número importa realmente a las 2 de la mañana cuando una máquina decide pararse. Él es quien filtra todo ese ruido. Comparar la teoría con la trinchera del día a día es la única manera realista de validar todo esto. Fijaos que este requisito deja clarísimo que no nos sirve la información de oídas. Para saber qué pasa de verdad con las materias primas tienes que ir a la fuente, la persona a la que le piden cuentas por las pérdidas y ganancias al final del mes. Al hacerle estas preguntas directamente al responsable, nuestra investigación da un salto de nivel. Pasa de ser una simple hoja de cálculo a darnos una visión profunda de la estrategia del negocio. Ahí, cara a cara, es donde descubres si un KPI lo usan solo para que quede bonito en un informe o si de verdad es lo que manda en las decisiones críticas de la fábrica cada día. Así que tras repasar toda la estructura y los requisitos de este taller, nos quedamos con una intriga tremenda. Ya tenemos claras las bases teóricas sobre cómo planificar, controlar y monitorear. Hemos entendido por qué es fundamental cruzar toda esta teoría con la experiencia del que manda en la planta, pero el final de la historia sigue siendo un misterio que nos está esperando en alguna fábrica. Y la pregunta del millón es, cuando estemos frente al liderazgo de producción, ¿nos confirmarán las métricas que vienen en los manuales? ¿O nos soltarán un KPI súper extraño nacido de la pura necesidad que a nadie se le había ocurrido? Esa es sin duda la verdadera magia de este taller.